Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión formativa. ¿Cómo se encuentran mis adorados aprendices? Muy contenta estoy de estar con ustedes. ¿Qué tal su familia? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? ¿Todos gozando de excelente salud? Excelente, diste toda la línea. Buena tarde. Bueno, pues me alegra mucho estar con ustedes en este espacio formativo. Sé que va a ser de gran utilidad para todos. Y vamos a iniciar de la manita de Dios este proceso. Tengan por favor en cuenta las indicaciones que se les van a dar para la explicación de la evidencia del día de hoy. ¿Bien? Bueno, mis estimados aprendices, vamos a iniciar entonces esta sesión. ¿Están viendo las diapositivas en este momento? ¿Me confirman? No, señora. No, señora. No, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces acá que nos hace falta habilitar. Un minuto, por favor. A ver. Muy bien, ahora sí estamos viendo la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Todavía no. No, no la Ahora están sí, viendo. ahora sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, estimados aprendices, recuerden que hemos explicado cuántas evidencias de fase análisis hasta este momento, ¿cuántas hemos explicado? 4. 4, y hoy es la quinta evidencia a explicar y la última. Posteriormente vamos a iniciar con los siguientes instructores. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a... Perfecto. Hoy vamos a iniciar con la evidencia informe diagnóstico de las condiciones de una población u organización rural en términos del enfoque de extensión agropecuaria. Esta evidencia que vamos a... No, ¿me están escuchando bien? Disculpe. Sí, señora, sí se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Pensé que la compañera, la aprendiz, tenía alguna pregunta. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver la evidencia de informe diagnóstico de las condiciones de una población u organización rural en términos del enfoque de extensión agropecuaria, evidencia que van a poder desarrollar de manera individual o de manera grupal. Bien, entonces, esta es la novedad de las evidencias anteriores, que esta la van a poder desarrollar de manera individual o grupal. Bien. Bueno, mis chicos, entonces, muy atentos a esta sesión. Veamos dónde vamos en nuestro cronograma formativo. Tenemos de la fase análisis, hemos abordado estas dos primeras evidencias. Posteriormente, a ellas, abordamos la evidencia tercera, taller, registro y clasificación, que muchos ya han entregado, la infografía sobre el paso a paso del diagnóstico rural. Y ahora vamos a ver esta quinta evidencia, informe de diagnóstico de las condiciones de una población u organización. Bien. Estas evidencias, estas 5 evidencias, ¿hasta cuándo las podemos entregar máximo? ¿Quién me puede responder? Hasta el 30 de junio. Exactamente. Hasta el 30 de junio tienen ustedes plazo para la entrega de esas 5 evidencias. Ya varios aprendices ya han entregado todas las 4 evidencias inclusive. Y vamos entonces a trabajar esta semana el desarrollo de esta evidencia. Bien. Yo les voy a avisar antes del cierre, pues posterior a este cierre iniciamos concertación de plan de mejoramiento. Para que no se les vaya a olvidar, recuerden que al cierre de cada fecha de cronograma iniciamos plan de mejoramiento para aquellos que no entregaron las evidencias en los tiempos establecidos. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta evidencia. Antes que nada, les voy a mostrar el material que está en plataforma para que ustedes se orienten en dónde está y cuál es el material disponible para desarrollar esta evidencia. Vamos a estar entonces en nuestra plataforma Territorium, ingresamos a contenido del curso, posteriormente ingresamos a proyecto, luego vamos a fase 1, análisis. ¿Me siguen todos? ¿Sí? Bueno. Sí, señora. Mil gracias por la confirmación. Aquí vemos actividad de proyecto número 1 y vamos a ver el material de formación. Vamos a seguir con el diagnóstico, pero vamos a ver otra herramienta adicional para poder hacer nuestro diagnóstico. Para ello, entonces, vamos a buscar la evidencia donde se encuentra y es aquí en Guía de Aprendizaje 1. Y la evidencia se encuentra aquí en 1, 2, 3, en el 4º lugar. Esta es la evidencia de informe diagnóstico de las condiciones de una población. Ven ustedes 2 archivos, ¿verdad?
Hay 2 archivos ahí. Pues hay 2 archivos porque les agregué uno. No tenían ustedes en plataforma este segundo archivo. ¿Cuál es la importancia del segundo archivo? Pues esta herramienta para realizar diagnóstico no estaba en el material de formación y es muy interesante conocerla para que ustedes, cuando ya lo hagan, digamos, realmente hagan este tipo de actividad que ya les voy a explicar, puedan ustedes tener esta información previa, teórica, para su adecuado desarrollo. Este documento que está inicialmente es un documento muy importante, pues explica el contenido de un informe y aparte de ello les da un ejemplo desarrollado de esta evidencia. Bien, entonces eso no lo teníamos anteriormente, pero es exactamente lo que ustedes van a realizar. Yo no les voy a exigir, teniendo en cuenta que ustedes no todos trabajan en una empresa agropecuaria, pero ya les voy a indicar cuáles son los términos de entrega de esta evidencia. En este documento en Word, ustedes van a ver la definición de qué es un informe. Dice que es un documento que permite consolidar una serie de requisitos verificados y analizados, cuyo propósito es dar información y precisión en relación con un conjunto de saberes específicos. El informe es un texto académico de carácter expositivo. Expositivo porque usted, a través de un tema que se brinda para poder desarrollar ese documento, usted expone sus ideas referente al tema que se está abordando en el mismo. En este documento de informe se describen o se van a definir las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, una actividad, bien sea una actividad investigativa o de operación. Entonces, este es el inicio de nuestra temática del día de hoy. Este informe debe tener siempre una portada, una tabla de contenido o índice, una introducción breve referente al tema que se va a desarrollar en el informe, el cuerpo del documento, que son los puntos sobre los cuales vamos a darle cuerpo o a responder o a desarrollar en ese informe. Se hace posterior a ello las conclusiones, que en este caso, si la evidencia la entregan de manera grupal, cada uno de sus compañeros deberá generar una conclusión. Es decir, que si ustedes son 5 integrantes, van a haber 5 conclusiones en su informe. Las referencias bibliográficas deben organizarlas en orden alfabético de la A a la Z, y estas referencias son las de las cuales ustedes tomaron alguna información o se guiaron para desarrollar este documento. En este caso, en referencias bibliográficas, va a aparecer esta cartilla. Tendrá que aparecer esta cartilla, pues es un documento previo o de base para el desarrollo de esta evidencia. ¿Bien? Muy bien. El siguiente punto de este importante documento de Word son los pasos para elaborar un informe de resultados. Este es un informe de resultados. Aquí nos está exigiendo que sigamos las normas APA. Yo no voy a exigir normas APA. Pero sí van a hacer este documento en Word y van a tener en cuenta las indicaciones que a continuación voy a describir. Acá nos dice que la introducción debe no tener más de 150 palabras. No pasa nada si se pasan hasta 200. No hay problema. Nos dice que el cuerpo de ese documento, de ese informe, debe tener un alcance, que es el que describe el tipo de población, delimita la parte biológica y física o categoría a la que pertenece la información que vamos a incluir en este documento. El objetivo general, que es sobre el cual vamos a abordar este informe, ya les voy a indicar sobre qué diagnóstico lo vamos a hacer o a qué unidad productiva lo vamos a hacer. ¿Qué metodología? Y cuando ustedes les dicen, describan la metodología, de una vez a su mente llegará paso a paso. ¿Qué método, paso a paso, describe usted para poder llegar al resultado final u objetivo de este informe? ¿Qué paso a paso va a seguir para que describa? Es decir, a través de actividades, usted desarrolla la metodología para lograr el objetivo general de su proyecto o del informe en este caso. Condiciones u observaciones para el adecuado levantamiento de la información.
Y en este caso no les voy a exigir este punto, ya les voy a indicar el documento a entregar. Y los resultados, luego de aplicar la metodología que elijan, de acuerdo a las metodologías o herramientas para el diagnóstico que hoy vamos a ver, nuevas de las ya vistas en evidencias anteriores. Finalmente, las conclusiones, y ese es el documento a entregar. Recomendaciones para desarrollar un informe. Dice que la lectura del componente formativo, es importante que leamos el documento que les estamos entregando en este momento, que es este documento, y aparte de este documento, ustedes van a leer, aquí estamos viendo otro documento, que es el de Word y que es el diagnóstico rural participativo, que es el que en la guía de aprendizaje nos está indicando. ¿En dónde nos está indicando? La guía de aprendizaje nos está indicando en el punto número 3, este documento que es www.fao.org/at, etc. Ese documento es este. Voy a abrirlo acá. Pues este documento llega el enlace directo desde la guía de aprendizaje. Entonces no se preocupen, ya les voy a abrir la guía de aprendizaje para que lo veamos. Bueno, ¿dónde está la guía de aprendizaje? Está acá. Vamos a abrirla y vamos a buscar esta evidencia. Se llama informe, ¿verdad? Esta evidencia. Entonces vamos a buscar la evidencia informe. Miren, aquí está. ¿En qué página está la evidencia? ¿En qué página? En la 5. En la 6. En la 6 está la explicación de esta evidencia. Bien. Entonces, en esta página podemos ver que esta evidencia consta de un punto, 2, 3 y 4 puntos. Y este enlace es el que les acabé de decir, que es este. Bien, este documento. En este documento nos están suministrando las principales herramientas metodológicas en la ejecución de un diagnóstico rural participativo. Bien, principales herramientas. Para el desarrollo de la evidencia de hoy vamos a hacer uso de una o dos herramientas de estas que están acá, o de, adicionalmente, que esa no está escrita ahí, de la que está aquí en el enlace de la actividad, que es la herramienta planificación predial participativa. Entonces, no solamente tenemos estas opciones para elegir qué herramienta de diagnóstico voy a tomar para poder hacer el diagnóstico de la unidad productiva, ya les voy a explicar, sino también tienen ustedes esta herramienta de planificación predial participativa o PPP. Bien, entonces esta es adicional a estas. Eso es lo que quiero decirles. Muy bien. Entonces, vamos a darle paso aquí a los compañeros, a los aprendices que se acaban de vincular. Muy bien, entonces ahí está la evidencia, están los documentos que debemos sobre los cuales tenemos para poder desarrollar esta evidencia, que son mínimo 3 documentos base para desarrollar esta evidencia. El anexo, que es el documento en Word, donde está descrito el contenido del informe, y aparte de eso está especificado, miren lo siguiente. Nos dice el contenido o la estructura de presentación de nuestra portada para el desarrollo de esta evidencia, informe diagnóstico. Nos está diciendo también, nos da pantallazos de un documento o de un informe ya previamente elaborado como referencia, no es para copiar y pegar, sino como referencia para poder guiarnos nosotros para desarrollar o para redactar cada parte componente de nuestro informe. Miren que acá nos están dando, ya les voy a centrar acá. Ahí están viendo ustedes el objetivo de ese informe, el alcance, ¿bien? Esta parte no la pedimos, esta parte cuarta. Sí debe tener un índice o tabla de contenido, una introducción de la temática que tiene o que contendrá el informe a presentar. La metodología usada para desarrollar este diagnóstico rural, miren que es el paso a paso que vamos a desarrollar para el proceso de diagnóstico a desarrollar.
Los resultados que nos arrojó esas herramientas de diagnóstico que vamos a usar, las describimos en prosa, ¿bien? Y las conclusiones, para cada aprendiz desarrolla una conclusión y las recomendaciones luego del resultado del diagnóstico que la empresa debe adoptar. Ese es el documento. Miren que no parten de cero, gracias a Dios. Tienen ustedes esta importante información para el desarrollo de la misma. ¿Bien? Entonces, vamos ahora sí, ya teniendo en cuenta que este es uno de los documentos. Aparte de ello, tenemos otro documento que es este documento, que es el de planificación predial participativa, que es el documento que está aquí, planificación predial participativa. Vamos en dos documentos base, el de Word, el de la cartilla de planificación predial participativa, y el tercer documento, el que nos está dando la guía de aprendizaje, que es este. En el punto 3, en la página 7 de la explicación de esta evidencia, nos están dando este documento, que es donde están las otras herramientas de diagnóstico, que es estas. Bien, miren que aquí nos están dando esas herramientas, que son 23 herramientas. Entonces, usted tiene una gran gama de opciones para desarrollar este diagnóstico. Veamos entonces qué nos está solicitando la evidencia para podernos orientar. ¿Hasta aquí vamos bien? No he empezado todavía, no se me preocupe. Entonces, 3 documentos básicos para desarrollar esta evidencia. El informe, el anexo informe diagnóstico, que es el documento de Word que les acabo de mostrar, donde se descarga y que nos está mostrando un informe ya desarrollado como referente para nuestra evidencia. ¿Bien? También debemos tener como referencia para desarrollar esta evidencia este documento de diagnóstico rural participativo y planificación comunitaria, que es el que nos está dando las herramientas para desarrollar esta evidencia. ¿Bien? Y una herramienta adicional que no está en este documento es la herramienta de diagnóstico de planificación predial participativa, donde aquí nos está diciendo que esta herramienta consta de 2 fases o de 2 etapas. Una fase que es el diagnóstico participativo de fincas, donde conocemos nuestra finca. Y en la fase 2 de esta herramienta es desarrollar o diseñar la planificación participativa de las fincas a través del desarrollo de estas actividades. Bien, entonces iniciemos. Esta evidencia, esto que están viendo acá, está en la guía de aprendizaje. Ya les mostré la guía, esto es simplemente un pantallazo de la guía. Bueno, esta evidencia, estimados aprendices, es la continuación de las evidencias anteriores, donde nosotros ya vimos el diagnóstico, hicimos un diagnóstico a través del taller de registro, ¿bien?, donde analizamos estos puntos o estos componentes de cada uno de estos 5 aspectos. Analizamos cada componente a través de preguntas, analizamos y cuantificamos o calificamos de 1 a 4 la respuesta del contenido o existencia o no de cada uno de los ítems. Aquí en este obtuvimos un diagnóstico, ¿verdad? Una caracterización. Ahora, aquí vamos a seguir haciendo diagnóstico, pero a través de la herramienta de diagnóstico rural participativo que ustedes ya analizaron en la infografía desarrollada en la semana pasada. Entonces, esa es la base para el desarrollo de esta evidencia. Que tengan ustedes en cuenta que de aquí estamos partiendo, pero de acuerdo a las evidencias que desarrollamos anteriormente. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué dice entonces la evidencia? Dice que para desarrollar la evidencia informe de las condiciones de una población u organización rural en términos del enfoque de extensión agropecuaria, este informe debe contener los siguientes ítems. ¿Bien? Primero, este no es un ítem que deben desarrollar dentro del informe, pero es una información previa que deben tener en cuenta para desarrollar este informe. Dice en este primer punto lo siguiente, estimados aprendices: tener claridad sobre la metodología de registro y clasificación de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, pues indica el tipo y descripción de la información a recolectar
que se basa en los 5 aspectos. Vimos el aspecto de desarrollo de capacidades humanas técnicas, desarrollo de capacidades sociales, acceso a la información y uso de tecnologías de la información y comunicación, sostenibilidad ambiental y habilidades para la participación política en instancias para tal fin. Estos 5 aspectos son los que estamos aquí describiendo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que, obviamente, pues dentro de cada uno de esos 5 aspectos tenemos unos componentes que son los que están aquí. Bien, dice que 30, pero me suman 33. Del enfoque de extensión agropecuaria, que ustedes ya los conocen cada uno de ellos, correspondiente con el taller propuesto o abordado en la sesión anterior. Para la información completa referente a cada componente, se puede consultar los anexos constituidos o construidos por actividades productivas en el siguiente enlace. Este enlace los lleva a este pantallazo. Esta información ustedes la capturaron o la abrieron o la conocieron para desarrollar ese taller de registro para caracterizar la unidad productiva bajo estos 5 componentes. Entonces, esta información es un conocimiento de que ya usted ya tiene esta información previa y es una información que ya usted elaboró, pero que es importante que la tenga en cuenta, pues es un diagnóstico que ya se hizo. ¿Bien? Ok. El segundo punto de esta evidencia, y aquí todavía no hemos dicho nada de qué es lo que vamos a elaborar, todavía no hay problema, tranquilos. El segundo punto es el levantamiento de la información que se puede aplicar a través de 3 niveles. Levantar la información, es decir, diagnosticar es buscar información o levantar la información. Para ello es importante empezar a definir el alcance de nuestro diagnóstico. Es decir, cuando usted le nombre en la palabra alcance es cómo, desde dónde hasta dónde se compromete usted o cuál es qué tan extenso usted se va a comprometer para poder abordar esa problemática que usted necesita conocer. ¿Bien? Entonces, usted puede decir, no, yo voy a hacer abordaje de todo Santander, de todas las fincas de los municipios de Santander. O puedo decir, no, solamente voy a enfocarme hacia solamente el municipio de Barranca Bermeja. ¿Bien? O solamente de Barranca Bermeja a la vereda, por ejemplo, la vereda La Primavera. Bien, solamente me enfoco y voy tamizando para poder definir y de acuerdo a los recursos y al tiempo con el que cuento, es que yo defino ese alcance de ese diagnóstico. ¿Qué es lo que yo voy a querer diagnosticar? ¿Qué tanto o qué tan extenso va a ser ese diagnóstico que voy a realizar? ¿A qué población voy a llegar? Entonces, en ese alcance del diagnóstico voy a definir una población dispersa, puede ser en diferentes veredas, bien, corregimientos, o una organización, una empresa agrícola, o una unidad productiva, puede ser. Entonces, en cualquiera de esas opciones que usted elija, cualquiera de esas 3, es importante que usted defina o use una metodología participativa para recolectar esa información o hacer ese diagnóstico. Que esas metodologías son las que les comenté que están en este documento. Hay una metodología que es la planificación predial participativa o PPP. Y la otra es la que está en este documento, que son las que les mostré acá. Un momento, por favor. Estas herramientas. Bien, estas 23 herramientas. Entonces, tienen ustedes esas herramientas para poder definir ese diagnóstico. Voy a poner aquí nuevamente la diapositiva. Y bueno, ¿qué más nos dice? Entonces, en cualquiera de los casos se recomienda hacer uso de una metodología participativa para el levantamiento de la información, como por ejemplo el diagnóstico rural participativo. Ya vimos en la infografía el alcance y la importancia de desarrollar el diagnóstico rural participativo. Ya sabemos que el diagnóstico rural participativo es ¿qué? ¿Quién me puede decir? Los que ya hicieron la infografía, ¿qué es el diagnóstico rural participativo? Conjunto de herramientas y técnicas. Conjunto de herramientas y técnicas. ¿Qué más? Gracias.
profe, ¿es un diagnóstico que se hace a una población o a una comunidad para mirar un proyecto o un nuevo proyecto? Se miran las necesidades, se miran las debilidades de esa comunidad y se trata de dar una solución y mirar qué es viable para solucionar esos problemas. Exactamente. La idea es identificar los aspectos por mejorar, que de ahí es nosotros, el objetivo es potencializar esa unidad productiva o esa comunidad, ¿bien? De modo tal que de esas problemáticas que identifiquemos al hacer ese diagnóstico rural participativo, donde todos van a interactuar y entre todos vamos a solucionar, es donde nosotros podemos generar un proyecto de investigación. Bien, de esas falencias, de esas problemáticas es donde nosotros podemos conocer. Para eso ese es el objetivo, el diagnóstico. Diagnosticar es conocer cómo se encuentra esa unidad productiva, cómo se encuentra esa comunidad, para poder nosotros generar a través de proyectos la mejora de la calidad de vida, de la sostenibilidad de esa unidad productiva, de esa familia, de esa comunidad. Bien, entonces es muy importante que ustedes ya conocen esta temática y que sobre esta temática vamos a participar o vamos a desarrollar ese diagnóstico. Pero se pueden usar muchas herramientas distintas al diagnóstico rural participativo. Por ejemplo, el PPP. ¿Bien? El PPP, que es la planificación predial participativa, también es otra opción parecida al diagnóstico rural participativo, pero con otro enfoque que también nos va a garantizar como herramienta realizar nuestro diagnóstico. ¿Bien? Y las que están en el documento, en este documento, pues también tenemos otras herramientas adicionales. ¿Bien? Para recolectar esa información. Y muchas veces las características de la población objetivo también dependen, de esa población también depende la herramienta de diagnóstico que yo vaya a poder elegir para poder capturar adecuadamente esa información. ¿Bien? Muy importante, esta información, pues el objetivo, como lo dice aquí este punto, es que usted la realice en una empresa o en una unidad productiva, en una comunidad real. Pero si no podemos hacerlo, pues podemos hacerlo también de forma hipotética o, digamos, bajo efectos de hipótesis o suposiciones, bien, realmente. Bueno, el punto 3, ¿qué dice? Hasta aquí solo hemos dicho que debemos hacer este diagnóstico en una unidad productiva o en una comunidad, bien, o en una empresa agropecuaria o en una población o comunidad, bien. Entonces, ustedes en este momento ya deben tener en su cabeza dónde podría llegar a ser esta evidencia. Y es importante que ya aquí ustedes vayan formulando su alcance del diagnóstico. Aquí les puse un ejemplo de cómo pueden formular el alcance para que sea lo más específico posible. Y es, por ejemplo, este. Diagnóstico rural participativo para la organización de empresas palmeras ubicadas en la vereda de la Primavera del municipio de Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Bien, completamente tamizado. Es una referencia para que se guíen ustedes para diseñar el de ustedes. Sin embargo, en el documento de Word tienen ustedes también un proyecto sobre el cual también se pueden guiar para diseñar su propio alcance. El tercer punto dice que se puede usar cualquier herramienta para la recolección de los datos y la consolidación de la información. En el siguiente link puede encontrar una fuente de información de técnicas para el ejercicio del diagnóstico de condiciones de una población rural, que es este documento, que es donde están las herramientas que ya les mostré, que son varias opciones para que ustedes elijan. La idea es que ustedes elijan mínimo 2 herramientas, ya sea una de las que están contempladas en este documento y otra, o 2 de estas, o también está la de PPP. Bien, la de planificación predial participativa. Entonces, tienen ustedes un abanico de opciones para el diagnóstico, de herramientas o metodologías para el diagnóstico. Ustedes deciden cuál es la que más se ajusta a su necesidad para poder conocer la problemática de esa comunidad. Bien, el cuarto punto dice que este es un ejercicio formativo. No estamos, orientándolos a que debe hacerse de manera real este ejercicio. Pero sí que usted vaya empezando a hacer sus pinitos de cómo desarrollarlo
cuando ya lo vaya a realizar en el hacer, sea real, en un contexto real, pues usted ya tiene definito ya un paso adelantado para que conozca cómo es el proceso a seguir. Entonces, en este ejercicio formativo, de manera ideal, la información puede ser recolectada en una comunidad real, de manera ideal, incluso donde se encuentra residiendo usted o laborando, en una finca, una unidad productiva. Pero, en caso de no poder realizar este ejercicio de manera práctica en una empresa real, lo podrá hacer en una empresa hipotética. ¿Hasta aquí vamos claros? Estimados aprendices, ¿hay alguna pregunta de casualidad? Chicos, me preocupa. ¿El que calla otorga o no? ¿O en serio vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, es el momento de hacerla. ¿Vamos bien? Parece que sí. Parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer de cuenta que sí. Bueno, entonces acá nos sigue diciendo el punto cuarto, dice que en este caso, de todas maneras, en el informe debe estar muy claro cada elemento solicitado, es decir, cada parte componente del cuerpo del documento debe estar desarrollado. Debe tener estas partes, que es el título del informe, el alcance de nuestro diagnóstico, el objetivo del diagnóstico, la metodología o paso a paso a seguir para desarrollar el diagnóstico, los resultados de ese diagnóstico y la referencia bibliográfica de donde nos guiamos, que en este caso, mínimo debe estar este documento y el de PPP. Y este, mínimo. Si usamos esos documentos como herramientas, pues van a estar ya, tienen dos documentos fijos a relacionar en sus referencias bibliográficas. Un elemento adicional puede corresponder a las recomendaciones respecto a las acciones propuestas para la solución de la problemática, que puede constituir un insumo valioso a la hora de formular un proyecto de investigación a la comunidad, como les comentaba anteriormente. De aquí es que nosotros empezamos, estamos en fase, ¿cuál? ¿Fase qué? ¿De proyecto? ¿En qué fase estamos? Análisis. Exactamente. Y la siguiente fase, ustedes pueden ver en su programación, es fase planeación. En análisis es que nosotros ya tenemos la idea de nuestro proyecto. Recuerden que ustedes están estudiando técnico en proyectos agropecuarios. Y es que en esta fase, análisis, es donde nosotros vamos a identificar las problemáticas de una comunidad para poder nosotros desarrollar un proyecto en las siguientes fases de proyecto. Bien, entonces esto no es porque sí, tiene una razón de ser y es porque necesitamos que ustedes ya vayan empezando a dimensionar esas necesidades, esas problemáticas como base para iniciar nuestro proyecto de investigación en las siguientes fases de proyecto. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí no nos han dicho cómo es el cuerpo del documento, lo dice el anexo de Word, ¿verdad? Pero yo aquí les tengo el documento tal cual como lo debemos entregar. ¿Qué debemos hacer entonces? No sé si Jason me colabora subiendo este pantallazo, pues no voy a entregar las diapositivas. Me colaboras entregando un pantallazo en el grupo de WhatsApp. Bueno, te agradezco mil gracias, Jason, por tu apoyo. Bueno, mis chicos, este documento o informe de diagnóstico que van ustedes a hacer entrega consta de 10 partes, es decir, esto es lo que debemos entregar, ya sea que lo hagamos individual o grupal, debe tener el mismo contenido que están viendo en pantalla. En la diapositiva, primero va a tener la portada. Esa portada, ustedes ya tienen una proforma de portada que es sobre la cual siempre trabajan las evidencias, que tiene que el título de la evidencia, o en este caso el título del informe, los nombres de los integrantes, entregado a, que sería en este caso a mí, el nombre del SENA, que es Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, debajo es Centro de Formación, Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico, Programa Técnico en Proyectos Agropecuarios y 2023. ¿Bien? Esa es la portada, fácil. La segunda hoja de nuestro informe va a tener la tabla de contenido, que es nada más y nada menos la estructura de qué vamos a encontrar dentro del documento, donde ponemos el nombre del capítulo de cada uno de los ítems, que es tal cual lo que ven aquí, y al frente le ponen el número o la página donde van a encontrar cada uno de estos capítulos. Bien. La introducción.
La introducción es una breve, como lo estamos viendo en el documento de Word. Aquí ustedes pueden apreciar en el documento de Word que nos está indicando que la introducción, le voy a poner aquí, le voy a copiar y pegar más bien, es una breve reseña de lo que trata el tema que vamos a estudiar. Lo voy a poner acá para que todo esté aquí. Jason, qué pena. Ahora sí, si ya subiste, puedes eliminar el anterior para que este sea como el más completo. Qué pena contigo. Ya un minutico. Perfecto. Entonces, la introducción es una breve reseña de lo que cuando una persona lea su informe va a hacerse la idea de lo que va a encontrar en él. Breve. Recuerden que puede ser hasta, es decir, no tengo restricción con la cantidad de palabras. Aquí lo que ustedes están viendo en el de Word nos está dando que hay un límite que es máximo 150 palabras. Puede ser hasta máximo 200 palabras su informe. ¿Bien? Hasta aquí en la introducción del documento a entregar, que es el informe. ¿Hay alguna pregunta de casualidad de parte de ustedes, estimados aprendices? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señora, muy bien. Las chicas, ¿cómo van? ¿Están calladas las chicas hoy? ¿No hay chicas en sesión? Imposible. Por ahí escuché unas voces femeninas. Es que estamos sin palabras, profe. ¿Están sin palabras o están comiendo ya? Están haciendo la comidita. Bueno, perfecto. No, ¿cómo así que estamos sin palabras? Y es que apenas empezamos con la introducción del documento. Sí, hay una pregunta por ahí. ¿Escuché? ¿La escuchamos? ¿Cuál es la pregunta? Instructora Lina, Perfecto. una pregunta. Este informe, o sea, ¿lo puedo hacer con mi microempresa? Sí, O- ¿qué es? ¿De qué tu microempresa es de qué? De un cultivo de café. Sí, señora. Trabajamos toda la familia, pero apenas está produciendo, es la primera, estamos Está haciendo bien. la primera Es cosecha. una empresa agropecuaria Sí. y está bien. Es más, si ustedes trabajaron la evidencia de diagnóstico, la evidencia del taller de registro donde caracterizaron en una unidad productiva una empresa, sobre esa misma pueden también desarrollar. Pues aquí con estas otras herramientas vamos a ver otras cosas que con esa herramienta de pronto no se pudieron abordar. Entonces, entre más herramientas podamos nosotros hacer uso para el diagnóstico o conocimiento de la problemática de cada unidad productiva, de cada empresa o de cada comunidad, bienvenido sea. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Escuché por ahí. Sí, te escuchamos. Instructora, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mi pregunta es, pues la verdad no tengo, es como sobre el cuarto punto, dice el alcance del Ah, bueno, diagnóstico. voy en introducción. O sea, es que lo que pasa es que yo trabajo con una empresa de flores, Ajá. ¿sí? Pero cuando dice delimitación, si yo la hago digamos, sobre la empresa, ¿qué delimitación sería ahí? Solamente esa empresa, como lo nombré aquí. Diagnóstico rural participativo para la empresa de flores XYZ, no sé cómo se llama, ubicada en la vereda La Magdalena del municipio de Suaita, departamento de Santander, Colombia. Ya. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Pero entonces definimos ese alcance, que es definir pues hacia qué población vamos, como lo acabamos de dar un ejemplo nuevamente. Físicamente dónde se encuentra, lo que acabamos de ver, en qué lugar, definir lo mejor posible para que realmente, si lo dejamos abierto, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Si lo segmentamos, pues realmente el alcance va a estar muy bien definido y delimitado, de modo tal que ese es el compromiso de nosotros con un proyecto. Bueno, quinto punto, objetivo del diagnóstico. Aspecto o aspectos del enfoque de extensión agropecuaria y componentes a diagnosticar, es decir,
El objetivo del diagnóstico es qué es lo que queremos hacer con ese diagnóstico. ¿Qué queremos? Queremos conocer el estado o el nivel, la problemática de la comunidad, de la población tal, de la empresa tal, de la unidad productiva tal. Bien, ese es el objetivo. Realmente es conocer el estado de necesidad o de la problemática existente o actual de esa empresa o de esa unidad productiva o de esa comunidad o población. Recuerden que el objetivo se redacta en verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. Si ustedes ven aquí, perdón, vamos a ver aquí. Si ustedes ven aquí, vemos acá no estamos viendo el objetivo. Vamos a ver el documento en Word. Vamos a ver cómo redactan aquí un objetivo para que ustedes se me guíen. ¿Hay un audio prendido? ¿Tienes alguna pregunta? La persona que tiene el audio. ¡Ay, Julia! Velázquez. Carlos. Carlos, Julia. estás llamando a Julia o a Julia, pero estamos en clase. Muy bien. Esa es la pausa activa de la sesión de hoy. Bueno, ustedes pueden apreciar en este momento el objetivo, la forma de redactar el objetivo general de un informe. Si ustedes se dan cuenta, miren que define el verbo, el primer verbo que ven aquí es en infinitivo. Ar, identificar, ar o puede terminar en o en ir. Ar, o ir. Es un verbo en infinitivo. Identificar, crear, desarrollar, bien, estructurar. Y así inician el desarrollo o la definición de su objetivo. Miren que aquí dice, identificar características de producción de productores urbanos de la vereda La Balsa del municipio de Chía a través de la recolección de información mediante un diálogo semiestructurado. Ustedes definen cuáles son las herramientas o metodologías que van a usar para poder conocer ese diagnóstico de esa población. Entonces, esto era importantísimo decirles para que el informe y en especial ese contenido de ese objetivo esté muy bien redactado. ¿Bien? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí, mis chicos? Vamos en objetivo, que es el quinto punto de nuestro informe. Vamos entonces con la metodología o herramientas de diagnóstico. Recuerden que deben definir mínimo 2 herramientas de diagnóstico que están en los documentos anteriormente descritos. ¿Para qué? ¿Qué es la herramienta que yo debo usar? Pues es la que debo definir, perdón. Es la que voy a usar para levantar o recolectar esa información de ese diagnóstico para conocer la problemática de la población o de la empresa o de la unidad productiva. Bien, entonces esa es la metodología que usted debe definir. Por ejemplo, miren ustedes si ven aquí el documento, veamos cómo empiezan a definir la metodología. Miren. Voy a ampliar un poquito acá. Dice que el diagnóstico se realizó en la vereda tal, del municipio tal, ubicado en tal parte. Bueno, especifica muy bien la ubicación de nuestra área de influencia, a analizar o a diagnosticar. Dice que se realizó un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, en este caso, tengan en cuenta que, pues sencillamente un diagrama de Gantt está compuesto por la primera columna, la definición de las actividades paso a paso, organizadas de orden lógico de ejecución, donde yo voy a conocer de principio a fin qué actividades voy a surtir o a seguir para poder desarrollar este diagnóstico, ¿bien? Y en qué periodo o en qué momento voy a ejecutar cada actividad de nuestra metodología elegida, ¿bien? Entonces aquí ellos están siguiendo la metodología de acuerdo al diagnóstico rural participativo. Bien, entonces aquí ustedes ven, pueden revisar. También dice que para este diagnóstico se seleccionó la metodología de diagnóstico rural participativo, cuyo objetivo es concretizar un enfoque participativo en el proceso de desarrollo y la metodología de desarrollo. Y también ellos se van a basar en la metodología PPP, que ustedes ya vieron en el documento y ya les voy a explicar esta metodología.
Acá ellos ya dan respuesta a la ejecución de esa metodología de planeación predial participativa. ¿Bien? Entonces, ustedes definen aquí en esta fase de la metodología, pues la metodología que van a seguir para obtener la información o levantar la información, que es la herramienta o las 2 herramientas y el objetivo de cada herramienta, como lo vimos acá, las que eligieron. Acá ya definen las herramientas, las 2 herramientas que eligieron. Recuerden que puede ser la herramienta de PPP, que es planificación predial participativa, diagnóstico rural participativo, y también está estas otras herramientas que son las que ya les expliqué este documento donde está ubicado, y están estas otras opciones de herramientas. Vamos a ver algunas de ellas entonces. Un momento, por favor. Bueno, entonces aquí ya conocemos el punto 6, ahora vamos al punto 7. Una vez yo ya he elegido la herramienta, yo ya he empezado a obtener la información acá, o a levantar la información a través de esas herramientas, pues yo obtengo resultados. Bien, me va a dar el diagnóstico. Y ese es el punto 7, resultados del diagnóstico, de aplicar esas 2 metodologías o herramientas que voy a elegir. Recolecto esa información, consolido los datos y grafico los datos. Bien, ustedes saben que ese es el objetivo de yo tener una fuente primaria a la información, no solamente dejarla ahí en encuestas o en una tabla. Bien, el objetivo es que yo organice o consolide esa información, tabule los resultados de cada uno de los ítems analizados y vea yo el comportamiento en una gráfica de las variables que estoy analizando para conocer, ahí sí, por qué se está generando esa problemática que estoy encontrando. Posteriormente van las conclusiones, donde la conclusión es ¿qué aprendí yo al desarrollar este informe? ¿Qué me quedó? ¿Qué aprendí? Bien, cada uno de ustedes, si la hace grupal, deberá generar una propia conclusión y las referencias bibliográficas. Bueno. Ahora entonces vamos a ver una breve temática de lo que deben desarrollar o conocer previamente para el desarrollo de esta evidencia. Ya vimos en la infografía que es el DRP o el diagnóstico rural participativo. Y aquí pues realmente ya este tema lo vimos en la sesión anterior. Sencillamente pues tengan en cuenta que el DRP pues es D de diagnóstico, R de rural, P de participativo. Pues ese es el objetivo, que se pueda analizar esa comunidad de manera participativamente, ellos puedan intervenir y entre todos podamos conocer cuál es el objetivo, cuál es la problemática detectada, y pues obviamente empezar a tomar cartas en el asunto, ¿bien? Y pues en esta es importante porque podemos nosotros no solamente conocer la problemática de una sola unidad productiva, en este caso si lo hacemos a una comunidad general, sino que entre todas, cada una de las personas que hacen parte de este DRP, podemos nosotros conocer que puede haber una problemática generalizada que estamos vivenciando. Por ejemplo, identificamos en ese DRP que todos por ejemplo, los productores de limón Tahití están teniendo una variante de un virus que está comiéndose, por ejemplo, el fruto, ¿bien? Y esto pues puede ser una variable generalizada que la problemática se está diseminando hacia todos los productores en esa misma comunidad. Entonces, el objetivo es que podamos nosotros, entre nosotros, identificar que el problema, que todo se nos está presentando ese problema y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, como dicen, varias cabezas piensan mejor que una. Aquí perfectamente podemos ver la realidad que es así. Entonces, porque la comunidad se integra, sí es posible integrar la comunidad dando sus aportes en la identificación y priorización de problemas. En él se rescatan valores culturales y saberes. A veces ni siquiera conocemos nuestros vecinos en las comunidades. Entonces acá también podemos tener un poco más de interacción con ellos y también de eso de ayudarnos entre sí, ¿no? A veces también nos hace falta un poco de ello. Bueno, entonces, ¿por qué se hace el DRP?
porque los diagnósticos permiten tener una visión más amplia sobre la problemática y potencialidades de las comunidades. A veces ahí analizamos que de pronto si nos unimos como una asociación, podemos, por ejemplo, llevar nuestros productos fuera del país, podemos exportarlos. Entonces, vemos oportunidades que antes en el propio terreno no podemos ver. Bien, ahora veamos esas principales herramientas metodológicas para realizar un diagnóstico rural participativo. Vemos estas 23, como lo vimos este documento en PDF, pero aparte de estas, pues tenemos adicionalmente la metodología o herramienta de planificación predial participativa. Vamos a ver estas dos primeras herramientas de las 23, no vamos a verlas todas, ustedes tienen el documento PDF, lo deben analizar, lo deben estudiar y analizar y determinar cuál o cuáles herramientas van a hacer ustedes o van a elegir ustedes para hacer su propio diagnóstico. Veamos entonces estas dos primeras herramientas, que es la de mapa de comunidad e historial de recursos. Esta primera herramienta para diagnóstico dice que el mapa de la comunidad permite conocer de manera visual aspectos de la comunidad, reflejando lo más relevante, como por ejemplo que pues determinar cuáles son los caminos que cruzan por nuestros predios, las trochas existentes, los puestos de agua donde están ubicados, ¿bien? El número de casas que tenemos nosotros en la comunidad en general, las áreas de riego, cuáles son, dónde están ubicadas, la ubicación geográfica como tal de nuestra comunidad, las principales actividades económicas que cada uno de las fincas o las unidades productivas tiene dentro de esa comunidad. También es importante que nosotros definamos las escuelas, las iglesias, el campo, bueno, etcétera, esto sobre todo en la costa, béisbol. Todo lo que haya de recreación también es importante identificar, la casa de acción comunal, los bosques, parcelas agrícolas, parcelas de ganadería, mirar todo esto y hacer un bosque real de cuál es el entorno que tenemos en nuestra población, en nuestra comunidad. Bien, esa es la herramienta, podemos hacerla en un papel bond, entre todos nos reunimos, hacemos esa identificación. A veces yo ni sabía que había una iglesia, yo ni sabía que había un bosque, entonces ahí empezamos a conocer realmente qué es lo que nos está rodeando y de pronto qué podemos sacar provecho de nuestro entorno. Bien, entonces esta es una herramienta. La segunda herramienta es historial de los recursos. El historial de recursos es una herramienta que nos permite identificar el cambio que ha venido sufriendo esa comunidad en el tiempo. En el tiempo, viéndolo desde tres momentos: antes, durante y después, que puede llegar a futuro a venir. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué cambios ha sufrido esa comunidad en el agua? ¿Qué cambios ha sufrido en el suelo? ¿Qué cambios ha sufrido en los bosques, en la ganadería, en la agricultura, en la parte tecnológica? ¿Qué evolución ha tenido con el paso del tiempo? Y de su propia infraestructura. Entonces, usted puede tomar un antes, usted puede marcar, puede hasta marcar 2 o 3 periodos de un antes, bien, puede ser. Si su finca empezó en los años 50, pues entonces en los años 50 y vamos a ver la evolución a hoy, cómo ha sido esa evolución de todos estos aspectos, pero aparte puede usted adicionar otros aspectos que usted vea o puede cambiar alguno de ellos que usted vea no importante para usted. Puede adicionar, por ejemplo, la flora, la fauna, cultivos principales, si ha habido evolución, antes cultivamos tal cosa, ahora otra, ahora otro. Hacemos cultivo de tal otra, ¿bien? Por ejemplo, qué plagas, la evolución de las plagas que hemos tenido en el tiempo, el uso de pesticidas, de químicos, todo esto es importante conocerlo, etcétera. Entonces, usted puede organizar esta tabla para conocer ese historial o esa evolución en el tiempo, esa línea de tiempo, de cómo vemos nosotros esas lecciones aprendidas también, de cómo hemos nosotros evolucionado en el paso del tiempo. Bien, entonces
ustedes pueden hacerlo así como lo estoy mostrando en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Te escucho? ¿Te escuchamos? Sí, señora, yo. ¿Sí? Instructora, bueno, el caso que voy a exponer es, por ejemplo, para quienes no tienen un predio y van a hacer el ejemplo hipotéticamente que tienen un predio o una empresa, ¿sí? Tenemos estas dos herramientas, mapa de la comunidad e historial de los recursos. Hay más, ¿no? Tienen Sí, 23. sí, claro. ¿Sí? Ah, ok. Sí, claro, sino que es como, pues, una idea mía como Una para que idea tengan una grande opción ahí, de- ¿sí? Sí. Se podría utilizar, por ejemplo, Google Earth Pro para llegar a un predio, y ahí en Google Earth Pro podemos ver el historial en tiempo, la línea de tiempo que lleva una comunidad o algo, ¿sí? Entonces podemos abordar también lo que es el mapa de la comunidad y el tema de los recursos, haciendo una fotointerpretación de lo que se observa ahí en el predio, pues obviamente en el caso hipotético, para el que no tenga acceso al predio como tal real. Muy bien, muchísimas ¿Sí me gracias. voy a entender? Sí, claro. Pienso que los demás compañeros escucharon bien el aporte de Jason. ¿Alguna pregunta tienen para Jason? ¿No? Todo claro. Bueno, muchas gracias Jason por tu aporte, muy interesante y muy afín a lo que estamos tratando. Bueno, aquí hay una tercera herramienta que se llama ficha de la comunidad. Bueno, pues obviamente es una encuesta de cada comunidad y aquí hay un ítem que es importante, que cómo obtienen la altitud. Yo ya les había explicado otros ítems, pero altitud no. La altitud la pueden ustedes, para ese predio o esa comunidad, la pueden obtener a través de Google Earth. Bien, de Google Earth, usted ubica su predio o la comunidad y una vez lo ha ubicado exactamente en esta parte inferior derecha, va a poder usted conocer el valor o la altitud de ese lugar. Bien, entonces eso para que también lo tengan presente, más aún de acuerdo a lo que nos acaba de aportar su líder vocero. Bien. Bueno, ahora veamos esta otra herramienta, que es el otro documento que les adicioné, que ya vimos nosotros en plataforma, que es la de planificación predial participativa o PPP. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta metodología? Bueno, esta metodología para realizar diagnóstico nos permite conocer, que el productor conozca cómo es la realidad de su finca. Bien, que identifique realmente cómo se encuentra su finca, que conozca también su finca e identifique cómo está. ¿Para qué se hace el PPP? Se hace para que el productor identifique y reconozca lo que tiene actualmente en su predio, cómo lo está usando y las oportunidades de mejora que pueden llegar a generarse a través de este diagnóstico. ¿Qué resultados espera el diagnóstico participativo de fincas? El resultado esperado es obtener, después de realizado, que usted tenga una mirada de su predio general, amplia, completa, haciendo una radiografía compleja de las prácticas, de los manejos actuales, para que realmente le pueda sacar mejor provecho a su predio y tenga un proceso de mejoramiento continuo. Para desarrollarlo, se utiliza una serie de herramientas participativas de manera secuencial que buscan identificar componentes, manejos, necesidades y oportunidades de mejora en las fincas de los productores rurales que se vayan a convocar. Bueno, pues esta herramienta se surte a través de dos grandes fases o etapas, que es la primera, el diagnóstico participativo de fincas llamado Conozco mi finca. Para poder desarrollar esta fase, debemos desarrollar estas actividades. Primero, realizar el mapa actual de la finca, como ustedes están viendo, lo podemos hacer en un papel bond, podemos hacerlo de una manera pues muy sencilla como lo estamos apreciando. El trasecto, ¿qué es eso? Pues es una actividad que se basa en caminar, hacer una caminata por los predios o por el predio que se esté analizando, para observar las características agroecológicas de ese predio, de esa zona. Identificar qué, pues problemáticas, oportunidades de mejora,
para hacer ese mapa de mejor manera realmente, porque a veces hacemos estos mapas, pero se nos quedan faltando agregar cosas. Entonces, este es un documento que nos puede servir. Ese trayecto nos puede permitir conocer un poco más la vegetación, las casas, los pozos de agua, etcétera, la flora, la fauna, para poder nosotros, por eso se llama, por eso su mismo nombre lo indica, conozco mi finca en todos los aspectos. Encuestas, ustedes pueden diseñar encuestas de modo tal que puedan capturar información adicional para conocer la finca. Como lo vimos, por ejemplo, esta es una encuesta para conocer un poco más las comunidades o las fincas. Entonces, ustedes van mirando qué herramienta concuerdan o colindan con otra herramienta que les sea de vital importancia. La finca como sistema, censo de problemas a nivel de finca, el contexto de la finca y el mapa de la finca deseada, que es el objetivo de este primer punto o primera fase. La segunda fase es la planificación participativa y en este caso el objetivo es programarme hacia el futuro. Bien, para ello ustedes conocen la DOFA. Todos conocemos el análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y es lo que vamos a hacer a través de esta DOFA, analizar nuestra comunidad, nuestra población. Luego, analizar muy bien, de acuerdo a ello, pues volver a revisar nuestro mapa, si le podemos adicionar algo, y hacemos ya de esta manera nuestro plano de la finca. Aquí les voy a compartir este video, o más bien se los voy a publicar, donde nos está explicando cómo se realiza este diagnóstico. Voy a mostrarlo una parte, no todo, para que ustedes conozcan un poco más de este proceso tan importante, de esta herramienta tan importante. Bien, vamos a ver, muy atentos a este video, me confirman al inicio si lo están escuchando bien. Muchísimas gracias. No me deja ver este video. Un momento. Disculpen ustedes un minuto porque no estaba en ese enlace, no estaba en ese mismo navegador y tuve que copiarlo para el siguiente navegador. Ahora sí, lo estoy viendo. Muy bien, un momento, por favor. En los últimos años ha surgido un gran interés en buscar mecanismos para evaluar la sustentabilidad de los sistemas productivos. La Fundación CIPAF, en el desarrollo del proyecto Elaboración de una estrategia local que contribuya a mejorar la producción e ingresos de pequeños agricultores en la provincia de Darién, Panamá, realizó un taller haciendo uso de una propuesta metodológica que la organización ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, con el fin de construir una serie de indicadores que permitan evaluar la sustentabilidad de los sistemas productivos. Construcción de indicadores de sostenibilidad en forma participativa para la planificación de fincas. ¿Por qué se hace esto de la sostenibilidad? Porque estamos buscando armar predios con visión sostenible. Es que hay fincas que están desarticuladas. Cuando hablamos de fincas desarticuladas, es fincas que hacen cosas, pero cada cosa no se conecta con la otra. Esa no conexión que hay, ¿sí? Es decir, si yo produzco, contamino el agua, ¿sí? Y de pronto no tengo una alternativa para volverla a utilizar, yo ahí no tengo conexión con esas cosas, entonces esas fincas están desarticuladas. La idea es articular, integrar esas cosas, y eso lo permite la planificación. La metodología de planificación predial participativa propone una mirada integral hacia el predio.
Dicha metodología se desarrolla a través de un taller que permite la interacción de productores, organizaciones y técnicos locales para construir la visión de sustentabilidad de la microcuenca, el predio o, para el caso de Darién, la buena finca. ¿Quiénes de ustedes me pueden ayudar con lo siguiente? ¿Cómo mido yo el bienestar de la gente en las zonas rurales? Educación. Mercados. Por ahí va la cosa. Capacitaciones. Porque si usted aprende a manejar esto con unas reglas de juego que le permitan estar en el tiempo, usted sí va a poder ser productivo, porque va a poder tener producciones. Y esas producciones sí va a poder que le permitan generar ingresos. El resultado de esta dinámica permite el intercambio de conocimientos de productor a productor, con el fin de generar confianza y asegurar que todos los participantes se vean reflejados en las definiciones que ellos mismos construyen. Los productores vinculados al proyecto hicieron su definición de finca sostenible o, como ellos la bautizaron, la buena finca. Muy bien. Vimos el video, ¿verdad? Ya es mucho más claro el contexto acerca de la herramienta de PPP. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Yo ¿Te otra vez, escucho? instructora. No sé si dentro de estas metodologías, dentro de las 20 piola metodologías, se encuentre la estructura agroecológica principal. O sea, yo puedo usar alguna otra herramienta Sí, por ejemplo, digamos, no exactamente. esté Muy buena pregunta. dentro de las que se proponen, porque pues, obviamente Exactamente. yo conozco una y que es planteada por León Zicar y pues prácticamente aborda pues lo que se comentó ahí en el video, las conexiones que hay en el interior y en el exterior de la finca. Entonces no sé si podría aplicar otra herramienta que de pronto no estén dentro de las que se proponen. Muy bienvenido sea. Estoy abierta a que propongan unas nuevas aparte de las que estamos viendo. Pues por esa misma razón yo les adicioné otra, porque hay muchas más aparte de la que les estoy mostrando acá. Bien, hay muchas otras, por ejemplo, la que tú estás comentando, y así como podemos indagar un poco más, podemos conocer otras herramientas que de pronto se ajustan un poco más a la necesidad nuestra. Entonces está la de planificación previa participativa, está la que tú nos acabas de comentar, aparte pues están estas y otras que podemos nosotros también adoptar. Entonces no hay problema, ustedes pueden ser propositivos, investigar si desean o trabajar sobre las que les estamos exponiendo. Bien, gracias Jason. Bueno, pues esta evidencia se va a calificar de la siguiente manera, que los elementos estén completos, es decir, que este contenido de los 10 puntos de la informe estén completos en el desarrollo de su informe. Todos los 10 puntos deben estar desarrollados en su informe. Eso quiere decir que esté completo. Mantener la coherencia de la información suministrada. Que me estén hablando de la metodología PPP y luego no me estén diciendo que estoy haciendo la metodología XYZ. Si ya había dicho una cosa y por qué está terminando con otra. Si está escogiendo dos metodologías, desde la definición de metodología tendrá que relacionarlas o definirlas. Y sobre esas dos va a tener que hablar sobre ellas en todo el informe. Bien. El texto debe mantener excelente ortografía, gramática, obviamente. Y las normas APA, pues como les comenté, no son obligatorias. Recuerden que todos los aprendices que hagan parte de la sesión, de la informe, perdón, deben desarrollar o definir su propia conclusión. Y eso es todo, estimados aprendices. Espero que haya sido de su total agrado, que haya sido clara y muy expresa en lo necesario para el desarrollo de esta evidencia de manera concisa. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta antes del cierre de esta sesión? ¿Me hacen saber, por favor? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Antonio, ¿tu pregunta? Instructora Lina y compañeros, buenas noches. Más que una pregunta es agradecer mucho a Jason que
que hace énfasis en los puntos bien importantes y que ha estado tan pendiente con nosotros, los que poco manejamos el tema de las plataformas. Uno le pregunta algo y Jason está muy pendiente de ese tema. Agradecerle a él y a usted, instructora Lina, por explicarnos lo mejor posible todas las temáticas que debemos trabajar. Les agradezco mucho y Dios los bendiga. Tan lindo, gracias. Realmente es un trabajo muy grande. Jason, es un gran apoyo para mí. Mis más sinceros agradecimientos, Jason. Espero contar contigo de aquí en adelante, como lo he contado hasta hoy. Pues ojalá no me aburran esta gente. ¡Oh, no! Ese es un gran chiste para hoy. Muchísimas gracias. No, nuevamente mentiras. a todos. No, yo les colaboro lo más que pueda y pues yo entiendo que muchos no tienen como las habilidades para manejar el tema del computador y eso, pues yo con gusto les explico, no tengo ningún inconveniente. Y antes de que se me olvide, por ahí está Daniela, instructora, por si quieres hablar con ella, entonces... Daniela se nos salió del grupo. Daniela, no te vayas a retirar, que necesitamos hablar contigo y Jason, por favor. Carly, ¿tienes una pregunta? Gracias, Jason, por acordar. Hola, buenas noches. Instructora, qué pena, yo entré un poquito tarde y yo no supe muy bien, no le escuché, mejor dicho. Lo del grupo, ¿es el grupo que usted nos enseñó al principio o es otro grupo? No, es sobre el mismo grupo que estamos ya trabajando todas las evidencias. No se va a volver a organizar grupos de trabajo. Sobre esos mismos trabajamos las evidencias que definamos grupales. Listo. Usted, es que no, como le digo, entré tarde, ¿uno también puede trabajar individual? Individual o grupal, se puede desarrollar, pero le deben informar al grupo que la van a desarrollar individual para que manejemos muy buena lazo de comunicación con nuestros compañeros. Bueno, instructora Lina, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a todos por participar de esta sesión. Espero que haya sido de su total agrado. Un abrazo, que tengan una muy buena noche, una bendecida semana y de la manita de Dios, sé que nos va a ir muy bien con estas 5 evidencias. Recuerden los plazos adicionales que son con planes de mejoramiento, entonces no vayamos hasta esas alturas. Vamos a cumplir con los tiempos de entrega. Recuerden que estas evidencias deben ser entregadas en los plazos establecidos. Bien, entonces, por favor, estimados aprendices, no se les olvide que el tiempo corre y que ya estamos a cuánto de cerrar estas evidencias. ¿A cuánto tiempo estamos? A 10 días. Semana y media. Cerramos el 30 de junio, es decir, que ustedes tienen 10 días exactamente a hoy para entregar las 5 evidencias que ya les he explicado hasta hoy. Bien, no se pongan a correr, háganlo con toda la tranquilidad para que tengan una asimilación adecuada de su aprendizaje. Un abrazo, nuevamente, gracias por su participación, que descansen. Feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.